¿Y si todo lo que has vivido hasta ahora no fue un accidente? ¿Y si cada etapa, incluso las que dolieron, estaban construyendo algo que aún no puedes ver? Porque hay capítulos que no explican su propósito mientras se viven. Hay momentos que solo se sienten como pérdida, como atraso, como silencio, como una puerta cerrada que no entiendes. Y cuando estás dentro, parece injusto. Pero con el tiempo, muchas veces descubres algo incómodo. Quizás no era pérdida, era preparación. Quizás no era el final, era el entrenamiento. Porque lo que te rompió, también te reveló. Te mostró lo que tolerabas. Te mostró lo que no podías seguir cargando. Te mostró quién eras cuando nadie te veía. Y qué parte de ti necesitaba madurar. Y entonces nace una pregunta más profunda, una que cambia la forma en que miras tu historia. ¿Y si estabas siendo formado, no castigado? ¿Y si eso que te dolió no llegó para destruirte, sino para separarte de lo que no podía acompañarte hacia lo que viene? Hoy quiero que miremos tu vida con ojos largos, no con prisa, no con rabia, con sabiduría. Porque tal vez, solo tal vez, todo lo vivido estaba preparando un propósito mayor. Cuando estás dentro de la tormenta, casi nunca ves propósito. Ves dolor, ves confusión, ves el peso del día, y eso es natural, porque una mente herida no piensa en dirección, piensa en sobrevivir. Por eso tantas personas interpretan su proceso como si fuera una injusticia. Se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan largo? Y sin darse cuenta, cometen un error silencioso. Confunden demora con abandono. Como si el tiempo fuera señal de que nada está ocurriendo. Como si el silencio fuera prueba de que todo se perdió. Pero la vida no siempre explica, prepara. Y muchas cosas que hoy parecen retraso mañana se llaman protección. Porque hay puertas que no se abren no para castigarte, sino para evitarte un daño que aún no ves. Hay caminos que se alargan porque tu carácter todavía no está listo para cargar lo que estás pidiendo. Eso es lo difícil de aceptar. Tu mente interpreta el sufrimiento como injusticia, cuando a veces es formación. No formación cómoda, formación real, de esas que te quitan ingenuidad, de esas que te enseñan límites, de esas que te obligan a madurar. Y por eso, el propósito rara vez se entiende en el presente. Casi siempre se entiende mirando atrás, cuando el tiempo acomoda las piezas, cuando la emoción baja, cuando puedes ver el hilo que antes no veías. Ahí comprendes algo. Lo que no entendiste te estaba moldeando. Y tal vez esa es la razón por la que sigues aquí. Porque aún no has visto en qué te estaba convirtiendo. En un taller humilde, donde el aire olía a tierra mojada, un alfarero trabajaba en silencio. Sus manos no eran delicadas, eran firmes. Tomó un trozo de barro y lo puso sobre la rueda. Al principio parecía nada, una masa sin forma, sin belleza, sin propósito visible. Pero el alfarero no tenía prisa. Comenzó a girar la rueda y con cada vuelta sus manos presionaban. A veces apretaba, a veces soltaba, a veces humedecía el barro para que no se quebrara, a veces lo levantaba y luego lo bajaba de nuevo. El barro, si pudiera hablar, habría pedido una cosa: quietud. Porque el barro quiere descanso, quiere quedarse como está, quiere evitar la presión, quiere evitar el cambio, pero así no se forma nada. Un día, mientras el alfarero trabajaba, notó una grieta. No era grande, no era evidente, pero él la vio, siguió girando, intentó corregirla, volvió a humedecer, volvió a presionar con precisión. La grieta se ocultó un momento,
Pero él sabía la verdad. Esa forma no resistiría el fuego. Y entonces hizo algo que desde afuera parecía cruel. Detuvo la rueda y con un solo movimiento aplastó la pieza. La devolvió a Barro. El aprendiz que observaba no pudo evitar preguntarle: ¿por qué la destruiste? Estaba casi lista. El alfarero ni siquiera se molestó, solo respondió: casi lista para romperse. Tomó el barro otra vez, lo amasó con calma, como si nada se hubiera perdido, y lo puso de nuevo en la rueda. Esta vez trabajó distinto, más cuidadoso, más firme donde debía, más paciente en las partes frágiles. El aprendiz lo miró y entendió algo que no se aprende con palabras. No lo destruyó por odio, lo rehizo por destino, porque lo que parecía pérdida era corrección antes del fuego. Después de comprender esa imagen, algo se vuelve difícil de ignorar. No todo lo difícil es enemigo. Hay dolores que llegan para destruir, sí, pero hay otros que llegan para formar. Porque algunas etapas te enseñan lo que la comodidad jamás enseña. La comodidad te adormece, el dolor te despierta, la comodidad te deja igual. El proceso te obliga a mirar de frente, a corregir, a soltar, a madurar. Y por eso el propósito no siempre se siente bueno. A veces se siente como presión, como demora, como pérdida, como una rueda que no se detiene, pero deja fruto, deja sabiduría, firmeza y una versión de ti que no habría nacido de otra manera. A veces la vida no te rompe, te separa de lo que no podías cargar, te separa de lo que te debilitaba, de lo que te distraía y de lo que no resistiría el fuego contigo. Y aunque duela aceptarlo, lo que te dolió pudo haberte salvado. Por eso, si quieres encontrar propósito, no basta con mirar lo que te pasó. Tienes que mirar lo que te estaba formando. Ahora te daré 5 principios para leer tu vida con sabiduría y encontrar propósito. Principio 1. No toda pérdida es pérdida. Hay pérdidas que duelen porque no solo se llevan algo, se llevan una versión de ti, se llevan una esperanza, destruyen un plan, contradicen una idea de cómo debía ser tu vida. Y por eso la mente pelea, quiere explicaciones, exige justicia inmediata, demanda entender por qué se fue. Pero el sabio aprende a mirar con ojos largos, porque no toda pérdida es pérdida. Hay cosas que se fueron porque estorbaban tu futuro, no porque fueran pequeñas, sino porque eran incompatibles con lo que estabas llamado a construir. Hay puertas que se cierran y tú las llamas fracaso, pero eran misericordia, misericordia que tú no viste, protección que no entendiste, corrección antes de un daño mayor. Porque hay caminos que se ven atractivos al inicio, pero terminan costando demasiado, y hay personas que parecen necesarias hasta que descubres que su presencia te estaba debilitando por dentro. También hay caídas, caídas que te avergüenzan, caídas que te hacen sentir retrasado. Pero algunas caídas evitaron ruinas mayores. Te detuvieron antes de llegar más lejos por el camino equivocado. Te obligaron a revisar lo que estabas construyendo, te devolvieron a la verdad. Esto no significa que todo dolor sea bueno, ni que toda pérdida sea fácil. Significa algo más profundo. A veces perder es ser guiado, guiado fuera de lo que no te convenía, hacia lo que aún no alcanzas a ver. Y cuando entiendes esto, cambia tu manera de recordar. Ya no solo preguntas, ¿qué perdí? También preguntas, ¿qué me evitó? Porque a veces, la mano que te quitó algo fue la misma que te estaba salvando. Principio 2. Lo que te hirió, te entrenó. Hay heridas que no solo duelen, educan. No porque el dolor sea bueno, sino porque te obliga a mirar lo que antes evitabas. Arranca máscaras, rompe ilusiones
te deja frente a ti mismo. Y ahí aparece una verdad difícil. Lo que te hirió, también te entrenó. Te enseñó límites. Aprendiste a decir basta cuando antes lo soportabas todo. Aprendiste a retirarte sin sentir que estabas fallando. Descubriste que amar no es aguantarlo todo y que la paz no se negocia por costumbre. Esa herida te dio criterio, te volvió más lúcido, más selectivo, menos ingenuo. Antes confiabas por palabras, luego aprendiste a mirar frutos. Antes te movían promesas. Después comenzaste a observar consistencia. Entendiste que no toda cercanía es lealtad, que no toda oportunidad es bendición, y que hay puertas que se abren solo para probar tu discernimiento. También te entrenó para sostenerte, porque hay un tipo de dolor que te deja sin apoyo externo y te obliga a encontrar apoyo interno. Ahí nace una fuerza extraña, la de caminar sin aplausos. Seguiste levantándote sin emoción, continuaste sin señales, persististe cuando nadie lo notaba, no por orgullo, sino porque aprendiste que rendirte no te devolvería nada. Y con el tiempo, esa misma experiencia te obligó a elegir mejor. Elegir con calma, elegir con verdad, escoger lo que construye, no lo que solo calma por un momento. Te volviste más cuidadoso con lo que permites entrar a tu vida, más firme con lo que toleras, más honesto con lo que necesitas sanar. No se trata de romantizar la herida. Nadie debería desear sufrir, pero negar lo que te formó es perder dos veces, primero por la herida y luego por no extraer su lección, porque hay dolores que no llegaron para destruirte, llegaron para despertarte. Te mostraron lo que tenías que corregir, revelaron lo que estabas cargando por orgullo, separaron lo que era puro impulso de lo que era convicción real. Y aquí está la verdad que muchos no aceptan. El carácter se forma donde nadie aplaude. Se forma en las decisiones pequeñas que nadie celebra, en la elección correcta cuando hacerlo fácil sería más cómodo, en la dignidad silenciosa de no traicionarte otra vez. Si hoy eres más firme, si hoy eres más claro, si hoy te respetas más, no fue casualidad. Fue entrenamiento, y aunque haya dolido, haya sido lento y nadie lo haya entendido por fuera, por dentro te estaba construyendo. Principio 3. Tu historia tiene hilo, aun si parece caos. Cuando estás dentro de tu historia, parece desorden. Parece que las cosas llegan sin sentido, que unas se rompen, que otras se retrasan, que algunas se van justo cuando las necesitabas. Pero con el tiempo, si miras con honestidad, descubres algo. Tu historia tiene hilo, aunque al principio parezca caos. La mayoría vive reaccionando capítulo por capítulo, sin detenerse a leer el libro completo. Y por eso se desespera, porque cuando solo miras una página, una pérdida parece injusticia, un silencio parece abandono, una puerta cerrada parece final. Pero cuando miras el camino entero, empiezas a ver patrones. Ves que se repite. Reconoces que vuelve una y otra vez. Notas que te rompe y que te obliga a crecer. Porque la vida no siempre cambia de escena para entretenerte. A veces repite la lección hasta que tú cambias por dentro. Por eso hay que mirar tu historia con ojos de sabiduría. Pregúntate, ¿qué me enseñó esta etapa? ¿Qué me reveló este dolor? ¿Cuál patrón he tolerado demasiado tiempo? ¿Cuál decisión se repite en distintos rostros? Eso no es para culparte, es para despertarte, porque nada fue por nada. Algunas cosas dejaron lección, otras construyeron fuerza, otras te empujaron hacia dirección. Incluso los días que tú llamaste pérdida, te estaban entrenando para algo que en ese momento no podías sostener. Hay momentos que te quitaron orgullo, otros te devolvieron criterio, algunos te enseñaron a estar solo sin quebrarte, muchos te obligaron a madurar sin aplausos. Y solo cuando pasa el tiempo,
Cuando el ruido se apaga y la emoción deja de dominar, se revela la coherencia. Ahí entiendes que hubo un hilo. No un hilo perfecto, pero sí un hilo firme, el de tu formación. Porque el propósito rara vez se ve en el instante, se descubre en retrospectiva. Cuando miras atrás y dices, si eso no hubiera pasado, yo seguiría siendo el mismo. Y entonces comprendes la verdad profunda. Lo que no entendías te estaba preparando tu carácter, afirmando tu mente, ordenando tu discernimiento, para que lo que venga después no te encuentre igual, sino más entero. Principio 4. El propósito no es comodidad, es llamado. Muchos buscan propósito como quien busca descanso, como si descubrir ¿para qué estoy aquí? Significara una vida más ligera, más fácil, sin fricción. Pero el propósito no funciona así. El propósito no es comodidad, es llamado. Y un llamado casi siempre exige algo de ti. Exige disciplina, pide renuncias, demanda madurez, porque lo que es grande pesa. Y si pesa, no puede caer sobre una mente desordenada ni sobre un carácter blando. Por eso, antes de darte ciertas cosas, la vida te forma primero. Te enseña a sostenerte, te obliga a desarrollar paciencia, te separa de la prisa, te saca la necesidad de aprobación, te entrena a hacer lo correcto sin aplauso, no para castigarte, sino para prepararte. Porque si el propósito llegara sin orden interior, te rompería, te inflaría el ego, te distraería con poder, te haría perder el rumbo. Hay destinos que se pierden no por falta de talento, sino por falta de carácter. Por eso el propósito no te consiente, te ordena, te llama a vivir con estándar, a cargar tu parte sin quejarte y caminar recto aunque sea más lento. Y aquí hay otra verdad que muchos confunden. La paz no viene de evitar todo dolor. La paz viene de caminar alineado, de saber que aunque el camino sea duro, no estás desperdiciando tus días, de sentir que tu esfuerzo tiene dirección, aunque todavía no tenga recompensa visible. Porque el dolor sin sentido destruye, pero el dolor con propósito forma. Por eso, si estás buscando propósito, no le preguntes a la vida cuándo se pondrá más fácil. Pregúntate cuándo estarás más firme, cuándo dejarás de huir del peso y comenzarás a cargarlo con dignidad. Porque el propósito no es una cama suave, es un camino recto. Y el que lo abraza no siempre vive cómodo, pero vive en paz. Principio 5. Lo que vives hoy puede ser semilla para otros. Hay una forma de mirar tu vida que cambia el peso de todo. Es comprender que tu historia no termina en ti, porque lo que vives hoy, aunque sea difícil, puede convertirse en semilla para otros. No siempre en grandes escenarios, a veces en silencio, en una palabra a tiempo, una presencia firme, en un ejemplo que nadie aplaude, pero que sostiene a alguien sin que lo sepa. Lo que superas se vuelve sabiduría. No sabiduría de libros, sino sabiduría de carne y hueso. Esa que te hace hablar con calma, mirar con discernimiento, responder con dignidad cuando otros se desesperan. Y tu herida sanada se vuelve guía. No guía arrogante, no guía que presume, guía limpia. Porque hay personas que solo pueden creer cuando ven a alguien que sobrevivió sin perderse, que cayó sin rendirse, que sufrió sin amargarse. Ahí tu vida se vuelve mensaje sin necesidad de discursos. Por eso tu prueba tiene un sentido más profundo que solo hacerte fuerte. También puede convertirte en respuesta. Respuesta para alguien que viene detrás. Respuesta para quien hoy está en la parte oscura que tú ya caminaste. Respuesta para quien piensa que no va a poder. Y aquí está la sabiduría central, casi secreta, porque cambia la forma de interpretar el dolor. La prueba no solo te cambia, te convierte en respuesta.
Te da compasión verdadera, no lástima. Te da autoridad interior, no orgullo. Te da palabras sobrias, no frases vacías. Te enseña a sostener a otros sin convertirte en salvador y a guiar sin controlar. Porque cuando has sido formado, tu presencia pesa de manera buena. Trae calma, claridad y dirección. Y entonces entiendes por qué algunas etapas fueron tan intensas, tan largas, tan silenciosas. No solo estaban construyendo tu vida, estaban preparando la manera en que tu vida podría tocar a otros. Por eso, aunque hoy no lo veas, aunque todavía duela, aunque todavía estés en proceso, lo que vives hoy puede ser semilla para otros. Si llegaste hasta aquí, no es por curiosidad, es porque en algún punto de tu vida te preguntaste si todo esto tenía sentido, si la espera valía la pena, si la herida era demasiada, si el silencio era una señal de que estabas solo. Y quiero decirte algo sin prisa. Sé que dolió. Dolió lo que perdiste. Pesó lo que cargaste. Confundió lo que no pudiste explicar. Pero no lo llames desperdicio. No declares inútil tu historia solo porque todavía no puedes ver cómo encajan las piezas. Porque no todo se entiende hoy. Hay capítulos que no se explican mientras se viven. Revelan su propósito cuando ya pasaron. Muestran su razón cuando ya te formaron. Hay etapas que no estaban diseñadas para complacerte, sino para corregirte. Hay demoras que no fueron castigo, fueron protección. Hay cierres que se sintieron crueles, pero estaban evitando una ruina mayor. Y aun cuando no puedas probarlo ahora, puedes sostener esta verdad. Nada tiene que ser en vano. No si decides aprender, no si eliges madurar, no si transformas la herida en sabiduría y el proceso en carácter. Porque el dolor sin aprendizaje destruye. Pero el dolor comprendido se convierte en fuerza, se convierte en discernimiento, en profundidad, en un tipo de paz que no depende de días fáciles, sino de un alma ordenada. Mira tu vida con ojos largos, no con la ansiedad del instante, sino con la paciencia de quien sabe que lo valioso tarda. Camina con fe, no fe ciega, sino fe firme. La fe de seguir obedeciendo aunque el sentido todavía no esté claro. La fe de permanecer cuando no hay señales grandes, cuando no hay aplausos, cuando el camino se siente lento. Porque si sigues caminando, el propósito se revela. No siempre de golpe. A veces como un hilo que aparece cuando miras atrás y por fin entiendes por qué ciertas cosas tenían que romperse, por qué algunas puertas tenían que cerrarse, por qué tu carácter tenía que ser trabajado así. Y ese día comprenderás algo que hoy te cuesta creer. Tal vez no fue castigo, tal vez fue formación para algo mayor.